Chicos, tenemos dos textos últimos para charlar acerca de esto. Uno es Ontología del lenguaje, de Echeverría, y otro es un texto de un amigo y discípulo este, de, del chileno que estábamos viendo. Este señor, o sea, una aclaración, los tres chilenos que voy a nombrar han muerto ya, ¿sí? Han muerto ya. Tanto Echeverría, que era relativamente joven, como Varela, el último que vamos a estudiar, este, han trabajado en forma diferente, pero junto con las teorías de Maturana. Echeverría no fue discípulo directo de Maturana, sino que charló con él y ahí hubo una discusión en la que no vamos a entrar, sobre que Maturana dice que Echeverría le hizo un largo reportaje que al final no lo publicó jamás. Y sin embargo, en ese reportaje, Maturana habló de sus ideas. Dice que Echeverría después utilizó esas ideas para sacar publicaciones. Sin mencionarlo, Echeverría se defendió y dijo que él tenía mucho aprecio por Maturana, bla, 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 bla. O sea, no nos interesa a nosotros esa discusión. Pero Echeverría hizo un excelente libro sobre el lenguaje. Se llama Ontología del lenguaje. Y ese libro tienen que leer. Es un libro un poco gordito, pero yo les voy a dar algunas pautas para entender el libro. Ustedes saben que mis clases no son la explicación detallada del libro, de ningún libro, sino son clases para que ustedes tengan acceso a cómo entender los libros. Entonces vamos a hablar un poco de ontología del lenguaje y vamos a mencionar algo, por si las dudas, de el asunto de ética. Hay un librito, Ética y Acción de Varela, que quiero que lo lean también, es relativamente corto, aunque bastante denso en algunos momentos, y son los dos últimos libros que habría que chequear para la FENO 2. Entonces, ¿qué dice Echeverría? Echeverría se hace cargo del problema del lenguaje. Y él dice, durante mucho tiempo, una vez que apareció el lenguaje ha tenido un gran uso, pero generalmente descriptivo o indicativo. Pero eso le ha dado un carácter relativamente pasivo al lenguaje. Pero lo que él destaca es que el lenguaje es activo. Todo lenguaje genera acción, no es solamente descripción. Se ha utilizado casi siempre el aspecto descriptivo del lenguaje, el lenguaje que describe o explica, pero el lenguaje, mucha gente no se dio cuenta de esto hasta el siglo XX, el lenguaje implica acción. Nosotros, al decir algo, ponemos en acción todas las posibilidades de relación y de acción de los seres humanos. Él va a dividir y va a mencionar varios aspectos del lenguaje, en qué medida el lenguaje es descriptivo, en qué medida el lenguaje tiene acciones específicas, genera acciones, ¿no es cierto? Eh, Hay primero en el libro una pequeña historia de cómo aparece la historia del lenguaje y aclara en algún momento que él no se propone hacer un libro de lingüística, sino un libro más bien cercano a la psicología. Es un libro que usa el lenguaje, el análisis del lenguaje, para explicar cómo nosotros actuamos. Le interesa la acción. Eh, por eso la ontología del lenguaje tiene que ver con una especie de filosofía del lenguaje que marca la posibilidad de que los seres humanos podamos crear y obtener cosas, construir cosas. A veces cuando yo le pregunto a los alumnos, ¿cómo se construye un edificio? Y bueno, cada cual piensa en la construcción como construcción física.
Pero antes de llegar a eso, a alguien se le ocurre comprar un terreno y en ese terreno hacer un edificio. Entonces llama a un arquitecto, llama a un ingeniero, habla con ellos, habla, hay lenguaje ahí, les dice lo que quiere hacer, cómo él piensa que se lo puede hacer. El arquitecto le trae ideas de cómo habría que hacerlo, dialogan. El ingeniero le explica si es posible o no hacer eso, porque los arquitectos muchas veces sueñan con edificios imposibles. El ingeniero es el que dice si eso puede resistir o no. El ingeniero es el mayor responsable de que un edificio no se caiga por los cálculos que él hace, ¿no es cierto? Cálculos de resistencia de materiales. Entonces, cuando hablan, ¿sí? El dueño del terreno y el arquitecto y el ingeniero se ponen de acuerdo, finalmente hay un diseño y a partir de ahí ese diseño tiene que ser llevado a cabo por el arquitecto, el ingeniero y las diversas personas que van a estar trabajando en esa empresa, en ese edificio. Hay un gran auge de construcción en Cochabamba desde hace un tiempo, así que también en Santa Cruz, también en La Paz, así que no tengo que explicarles a ustedes cómo es que se genera y se hace un edificio. Ustedes saben perfectamente que trabaja mucha gente para la construcción de un edificio, ¿sí? Albañiles, carpinteros, vidrieros, ¿sí? Gente especialista en pisos o marmoleros. Hay un montón de gente que trabaja en la construcción de edificios, porque además están los que importan una serie de cosas que no se fabrican en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, la grifería, los grifos. Eso generalmente no se fabrica acá, se trae del exterior, ¿no? O cierto tipo de azulejos o cierto tipo de material que no se elabora aquí, ¿no? También todas las obras de carpintería, vidriería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, construir un edificio requiere mucha mano de obra y mucho material. Por lo tanto, la construcción siempre mueve la economía de cualquier país. Es la base más fácil para darle trabajo a la gente, la construcción. Pero ojo, tú tienes que saber si vale la pena construir. ¿Qué pasa si construyes un edificio y nadie compra ningún departamento? Pierdes un montón de dinero. Sin embargo, acá se siguen vendiendo los edificios. Ignoro yo cuánta gente y por qué compra departamentos. Sí, yo vivo en un departamento. Conozco un montón de gente que vive en departamentos. Esto se ha hecho ya casi una moda. No es cómodo vivir en un departamento, les diré. Hasta ahora los arquitectos, amigos que yo tengo, me dicen que es casi imposible evitar los ruidos, ¿no? Que se escuchan de un departamento al otro. Especialmente tú escuchas en el techo a los vecinos de arriba y los vecinos de abajo también te escuchan a ti. No escuchan las voces, ¿no? Pero se escuchan todos los ruidos que se hacen. Si tú para ir a almorzar haces sonar la silla en el piso, cuando te levantas, cuando sacas algo, pones algo, esos ruidos se escuchan tremendamente. Pero vamos al siguiente hecho. ¿Cómo se construye un edificio? Entonces la gente me dice, bueno, con ladrillo, con cemento, con esto, con esto, ¿verdad? ¿No? No, se construye con palabras. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos se construye con palabras. Primero hay que hablarlo. Si no tienes lenguaje, difícilmente puedes construir cosas, ¿no? O construirás cosas muy específicas para sobrevivir, como los nidos de los pájaros, ¿no? O los panales de las abejas, o qué sé yo.
Hay muchos animales que pueden crear cuevas, pueden hacerse más o menos un lugar donde vivir, pero hacer una casa o hacer un edificio constituye algo un poco más elaborado y se necesitan a veces varias personas para lograrlo. Y para eso las personas se tienen que comunicar, tienen que hablar. Entonces yo puedo tener una expectativa. Yo quiero que me hagan una casa así, así, así. O la expectativa puede ser, quiero hacer un edificio con estas características. Y bueno, sale el edificio. Pero eso tuvo que ser hablado muchas veces. Incluso el inspector, qué sé yo, el ingeniero o el arquitecto que viene y ve cómo están haciendo algo y ve que lo están haciendo mal. Dice, cuidado, esto no es así, yo les dije que hagan de esta manera. Ah, sí, tiene razón, arquitecto, sí, lo vamos a hacer de nuevo. Todo lo que ustedes ven está hecho con palabras, antes de estar hecho con materiales. La palabra vale mucho y la gente no se da cuenta de eso. Vivimos bajo palabras y no nos damos cuenta. Entonces, este autor Echeverría analiza el lenguaje y analiza cómo el lenguaje genera acciones, ¿cierto? Analiza las diferentes formas de lenguaje que podemos utilizar, ¿sí? Hay acciones, peticiones, ofertas, promesas. ¿Qué pasa si yo prometo algo? Tengo que cumplir. Si no cumplo, y varias veces no cumplo, esa persona a quien no le cumplí va a hablar con otras personas y va a decir, cuidado que este señor no cumple lo que promete. Eso crea un desprestigio, ¿no es cierto? Y a partir de ese desprestigio, como no se cree en esa persona, pues esta persona promete cosas pero nunca cumple, entonces sería difícil para esa persona pedir un préstamo, firmar algo, qué sé yo. Si la gente ya no cree en alguien, ese alguien pierde credibilidad y pierde la posibilidad de poder hacer muchas cosas en la sociedad. Todo esto es evidentemente grave que le pase a una persona que se pierda la confianza en ella. Finalmente esa persona debería irse a otro lugar donde no la conozcan y no tengan un mal antecedente de esa persona, un mal antecedente con el cual ya no hay forma de creer, ¿no es cierto? Entonces, la creencia en las personas nace del lenguaje. La persona dice algo y promete y se compromete. Pide algo, se le da, tiene que agradecer. Exige algo por la posición que tiene. Las otras personas tienen que atender a su exigencia. Si no atienden a la exigencia, esta persona debe corregir aquella ausencia de trato, es decir, yo te pedí que hicieras algo, no lo has hecho. Por lo tanto, ahí viene una sanción o una explicación, lo que sea. Es decir, el lenguaje nos hace vivir, crecer y complicar nuestra vida en la vida social. Yo no puedo vivir socialmente sin hablar. Al hablar, el lenguaje compromete, decide, promete, enjuicia. ¿Sí? Hay varias opciones de cómo usar el lenguaje. Las promesas, por ejemplo, o las declaraciones, son importantes porque con eso la persona está diciendo algo en la cual pone en riesgo su credibilidad. Si yo le digo a una mujer, te amo, estoy haciendo una declaración. Pero esa declaración podría generar también una promesa. Te amo y siempre te amaré. Por lo tanto, si me descubren una infidelidad, yo estaría no cumpliendo la promesa. Entonces debo tener cuidado porque yo tengo que cumplir con lo que digo. Si no lo cumplo,
mi palabra no tiene valor. Escuchen bien esto. Cuando la palabra de alguien no tiene valor, esa persona queda desacreditada. Por lo menos, esa persona a la cual le he fallado no va a creer más en mí. Y ahí se rompe una relación posible. Ya hay alguien que no cree en mí. Si esa persona tuviera que además opinar sobre mí, opinaría negativamente. Diría, esta persona, fíjense lo que diría, esta persona no tiene palabra, es lo que se suele decir en castellano, cuando una persona falta una promesa. Entonces dice, esta persona no tiene palabra. Por lo tanto, tener palabra es decir algo y cumplirlo. Fíjense cómo ese tener palabra está implicando una acción. Tener palabra significa que alguien dice algo y lo cumple. Hay una acción implicada en esto, no hay solamente la palabra. La palabra está implicando una acción. Antes se hablaba mucho de esto de que si es una persona de palabra, este es un hombre de palabra. ¿Qué significaba? Significaba, ya no se usa mucho esta expresión, pero significaba que la palabra de esa persona valía mucho. Ahora ya no se usa, pero en tiempos anteriores, en los tiempos de mis abuelos, la palabra era suficiente. Habían personas que siempre cumplían con su palabra. Por lo tanto, esas personas hacían transacciones y ni siquiera era necesario un documento entre ellos. No había necesidad de firma, porque la palabra de la persona valía mucho. Entonces, cuando una persona dice, sí, voy a comprar esto, voy a pagar en tal época, y pagaba, es decir, cumplía con lo que prometía. No se hacían promesas inútiles. Estas personas que cumplían con su palabra, se decía que eran personas de palabra, es decir, personas cuya palabra era cumplida. No se necesitaba la palabra escrita, no se necesitaban los documentos. Habían personas famosas porque siempre cumplían con su palabra. Como les digo, eso eran otras épocas. La época nuestra es la de estafadores, donde ni siquiera los papeles firmados pueden servir de mucho. Vivimos en una época muy difícil, donde se ha perdido bastante la credibilidad en las personas. Pero esto es otro asunto. Lo importante es leer en este libro cómo este autor primero hace una historiación del lenguaje y muestra su importancia, define lo que va a hacer en el libro y después comienzan las explicaciones sobre las diferentes formas en que se usa el lenguaje. Entonces, en las afirmaciones, las declaraciones, las promesas, él va mostrando las diferentes maneras en que nosotros usamos el lenguaje en la vida cotidiana, además. Y nosotros tenemos que aprender a ver cómo es que estamos usando el lenguaje. Que esto va mucho más allá del asunto de la mentira o la verdad. Porque la mentira o la verdad también a veces necesitan ser corroboradas. ¿No? Porque a veces una persona no miente, pero se equivoca. ¿No es cierto? Dice, me han dicho que tal persona dijo tal cosa. Entonces hay una elevación a la segunda potencia de lo que se supone que alguien dijo. Alguien dijo algo y alguien dijo que esa persona dijo algo, por lo tanto yo escuché a esta persona, entonces yo he escuchado que él dijo que la otra persona dijo tal cuestión. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones porque yo no sé, no me consta si la otra persona dijo eso. Es un intermediario el que me lo ha dicho. Fulanito dijo que tal persona es perversa. Y a mí me lo contó el fulano uno para diferenciar del fulano 2. Entonces, el fulano uno me ha dicho algo acerca de algo que dijo el fulano 2. Yo no lo conozco el fulano 2, no me consta que lo dijo, pero conozco a esta persona. Esta persona me dijo que otra persona dijo que, dos puntos, tal cuestión. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es una información de segunda mano. Habría que buscar a la persona que dicen que dijo algo para ver si lo dijo, ¿no es cierto? Y estos asuntos de palabra
a veces tienen consecuencias bastante graves, ¿no es cierto? Imagínate que una persona le diga a un tipo que es muy celoso que su mujer anda con otro. ¿Cómo se hace cargo de eso? ¿Qué pasa si es una mentira? ¿Qué pasa si esta persona escuchó y nunca se le dio por corroborar aquello? Entonces le dice, dicen que, me han dicho que tu mujer se acuesta con tal tipo. Entonces el otro va y la mata a la mujer directamente, no pregunta más nada. ¿No? Eh, en un drama de Shakespeare, Otelo, ahí se arma una tragedia por algo que alguien dice que, y es una mentira fraguada para que Otelo haga lo que finalmente hace, mata a su mujer por celos. Cree todo lo que le dicen, cree en una supuesta prueba de infidelidad y la mata, pero recién después que la mata se da cuenta que todo era mentira y que a él lo indujeron a matar a su propia mujer, que era inocente de la calumnia que le habían hecho. Eh, entonces, bueno, para no ser lo que hizo Otelo, matar a alguien que quieres y después darte cuenta que estabas equivocado porque te dijeron algo que era mentira. Por eso entonces, leyendo a Shakespeare, uno puede decir, cuidado con esto y cuidado con aquello. Todos los dramas de Shakespeare tienen generalmente alguna consecuencia, pero Shakespeare no era moralista, para nada. Shakespeare no estaba en la inocencia moralista de decir, por eso hay que tener cuidado, bla, bla. Dicho sea de paso, no sé si ustedes sabían que el cuento original de la Caperucita Roja tiene que ver no con el lobo que se come a la caperucita, sino con un hombre que viola a una jovencita. ¿Sí? O sea, el fondo del cuento es ese. Y no hay la cuestión de que la caperucita se salva de nada. Entonces, un hombre puede atacar a una jovencita, la puede violar y la puede matar. Por lo tanto, las jovencitas deben tener cuidado con los hombres que se le pueden aparecer en cualquier lugar para atacarla. Ese era el cuento y ese era el final del cuento y ese era el motivo del cuento. Nada que ver con el lobo. Entonces, el lenguaje es lo que nos constituye. Y recién nos estamos dando cuenta de eso. Lacan, por ejemplo, lo bueno que tiene Lacan, saben ustedes que yo tengo una distancia con el psicoanálisis, pero eh, lo bueno que tiene Lacan es que le entró en la época en que diferentes filósofos e intelectuales estuvieron trabajando justamente sobre el lenguaje. Desde los años 30, 40, 50 hubo un progresivo desarrollo del estudio del lenguaje. Me refiero al siglo pasado, 1930, 1940, 1950 del siglo XX. Ahí hubieron muchos buenos estudios sobre el lenguaje a nivel filosófico, a nivel lingüístico. Se crea también la lingüística como ciencia, la semántica, la semiótica. Hay varias ciencias que aparecen estudiando el lenguaje. De esos estudios, Echeverría saca la conclusión de que el lenguaje es activo, no es pasivo. Siempre se habló del lenguaje a veces como una cuestión pasiva, como que el lenguaje describe. Pero el lenguaje no solamente describe, no solamente explica, sino que el lenguaje induce acciones. El lenguaje es activo. Una promesa es una acción, se pone en funcionamiento una acción. Si yo prometo algo, la otra persona espera que yo cumpla la promesa. Y eso ya es un accionar. No es una cuestión simplemente pasiva. No es que yo digo, le prometo a usted que voy a hacer tal cuestión. No es una cuestión pasiva, es activa. Al prometer algo, la otra persona espera que yo cumpla con esa promesa. Una gran parte de nuestros diálogos, de nuestro decir,
tiene que ver con acciones, no solamente con descripciones, sino con acciones. Yo me comprometo a hacer cosas. Nos comprometemos mucho cuando hablamos, si no nos damos cuenta. También, es obvio decirlo, nos equivocamos mucho con el lenguaje. ¿Sí? Hay un asunto que ya lo expresaron los investigadores del lenguaje, muchas escuelas de lenguaje, antes que la CAM, pero muchos se dieron cuenta que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que una persona escucha. Los teóricos de la comunicación ya adelantaron este problema. Yo digo algo, pero lo digo en un contexto en el que yo estoy, en la perspectiva que yo estoy, y le digo ese algo a alguien, pero ese alguien viene de otra estructura. Esa persona me escucha con su estructura. Yo estoy hablando desde mi estructura psicolingüística. La otra persona tiene otra estructura psicolingüística. Entonces, las palabras o frases que yo digo, que yo espero que resuenan de determinada manera, en la otra persona resuenan de otra manera. Yo digo, no, usted me malentendió. No, le entendió perfectamente, me ha dicho tal cosa. Dije, no. Entonces, tiene que venir aclaraciones, aclaraciones de lo que yo quise decir en lo que dije. En lo que yo dije quise decir tal cosa, no lo que usted entendió. Cada cual entiende desde donde entiende. Cada persona tiene una estructura ya hecha con expectativas acerca del lenguaje mismo. Se da cuenta que es complicado el asunto. Sin embargo, este autor simplifica bastante las cosas como para que la gente entienda cómo se puede dividir el lenguaje en sus diferentes acciones y cuáles son las consecuencias que puede haber de nuestra forma de enfrentar el hecho lingüístico. ¿No es cierto? Estamos en un mundo donde todo el mundo tiene que ver con el lenguaje, siempre estamos hablando. Es más, hay un problema más serio que es el hablarse a uno mismo, pero uno se habla a sí mismo desde los demás. Eso ya se entra también en cuestiones clínicas. A lo mejor yo me hablo a mí mismo y en esa hablar a mí mismo estoy reproduciendo la forma en que mis padres me hablaban cuando yo era niño. Entonces yo acepto cosas que ellos me decían y después me las digo yo mismo. Entonces yo digo, no debería hacer esto, no debería pensar así, no debería hacer tal cosa, porque son mandatos que ya los tengo incorporados. Entonces después ya no hay necesidad de que el papá o la mamá te digan cosas, porque ya llevas incorporado a tu papá y tu mamá dentro tuyo y tú representas y reproduces el lenguaje y las oraciones y las frases que ellos te dijeron. Por lo tanto, eh, hay que reflexionar acerca de la importancia del lenguaje en todos los ámbitos. Este autor llega en los últimos capítulos a hablarte del lenguaje en la política. No lo hace tan extensamente como me hubiera gustado, porque el lenguaje en la política tiene mucho poder, mucho efecto, ¿sí? Y se miente mucho además. En la política se miente más que en cualquier otra área. Ustedes saben que hay juegos de naipes, donde lo que se dice y lo que no se dice es clave para ganar una partida. Se puede especular con que tú tienes ciertas cartas que a lo mejor no las tienes. Si la otra persona tiene miedo y deja de jugar, pone sus cartas en la mesa y dice, no, está bien, acepto que usted me ganó. Pero a lo mejor la otra persona no tenía cartas ganadoras. Yo a entender que las tenía, pero no las tenía. Si la otra persona cree que sí tiene cartas ganadoras y renuncia a ver, está bien, me voy, listo. Y después la otra persona a lo mejor muestra las cartas, pero muestra las cartas cuando ya la otra persona se retiró del juego. Y muestra, y esas cartas no eran cartas ganadoras. No eran cartas ganadoras, pero resulta que la persona, de algún modo, hizo que el otro crea que sí tenía cartas ganadoras. Hay una mentira.
Entonces, en muchos juegos la mentira se usa como parte del juego, ¿sí? Cosa que no puede suceder en el ajedrez, pues. El ajedrez es silencioso, no se dicen cosas, se ve. Eh, ahí, por ejemplo, se podría decir que el ajedrez es un juego que por sí mismo genera su propia explicación, ¿no? Y no hay comentario, ¿sí? Mientras que el juego de naipes es un juego en que el comentario, la mentira, el engaño pueden ser muy útiles en algún momento y nadie se puede enojar, ¿no? Porque es una práctica bastante común. Por supuesto, si te agarran una mentira te matan, pero de todas maneras, si logras mentir y logras engañar y ganar un juego, eso se acepta, es parte del juego, la mentira es parte del juego. Entonces, ¿qué pasa con la mentira? La mentira es cuando yo digo algo y no lo cumplo, o hago lo contrario de lo que digo. Esto, cuando se descubre, genera un malestar. Y este malestar implica que la gente ya deja de creer. Cuando una persona deja de ser creíble, se despierta una desconfianza. Y esa desconfianza puede ser muy negativa, obviamente, porque se puede extender al resto del entorno de la persona. Entonces nadie cree en esta persona, la persona deja de ser creíble y chao. ¿Sí? Por ejemplo, en el hecho de que una persona no pague sus deudas. Entonces llega un momento en que la persona ya no sabe a quién pedirle prestado, porque ya se ha corrido la voz de que esta persona nunca cumple con sus deudas. Entonces ya nadie le quiere prestar dinero, nadie lo va a ayudar, porque saben que él nunca cumple. Entonces es en vano que la persona diga, no, te prometo que voy a hacer esto. Pero los demás dicen, es una falsa promesa. Esa promesa perdió valor porque no está respaldada por una acción, ¿no es cierto? Entonces, entiendan que no se está hablando acá solamente de palabras, sino que toda palabra genera acciones. Y si no se cumplen con esas acciones, viene la acción en contra. Te creas una visión de falta de responsabilidad. Esta persona no es responsable, es decir, no responde a lo que él mismo dice. Él se ubica como, siempre nos ubicamos, como dando una promesa. Cuando decimos sí, cuando decimos no, puede ser, sí, lo apruebo. Ya estamos haciendo una declaración y esa declaración es importante porque la otra persona toma en cuenta esa declaración. Yo declaro que efectivamente vi a una persona cometer este crimen y tienes que mantener esa declaración y tienes que probarla además. Sí, fue en tal momento, fue así, 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 así. Si ustedes han leído acerca de qué pasa con los accidentes y los testigos, habrán leído que los testigos han visto lo que creen haber visto. Alguien salió herido, un auto lo atropelló y después el auto se fue. Ah, ¿cómo era el auto? Era pequeño, color verde, así, así. No, no, no. Era un auto un poco más grande y no era verde, era gris. No, está equivocado. Era azul, era mediano, bla, bla, bla. 10 personas han visto un accidente y varias de ellas no saben exactamente de qué color era el coche, cuál era el modelo de coche, no tienen idea de nada. Es decir, cada uno ha visto lo que ha creído ver. Cada cual, como eso sucedió muy rápido, cada cual proyecta en eso que ha visto imágenes que ha visto antes. Entonces yo antes he visto un auto azul que me gustó mucho y lo reproyecto. Digo, no, era un auto azul. Yo vi que salió de... No, no era azul. Cuando llegan a ver cuál era el auto, a lo mejor era verde, incluso era gris o rojo. Pero uno proyecta cosas
y las proyecta tal como las tiene guardadas dentro por algún motivo. Uno recuerda cosas y después confunde lo visto con lo recordado y dice algo que no es cierto. Y esto es importantísimo porque la declaración de alguien puede inducir a que se cometa algún error, a que se declare culpable a alguien que no es culpable. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mayoría de las personas no tiene conciencia de que cuando habla se compromete. Por lo tanto, este análisis del lenguaje que propone este hombre es muy importante porque lo hace desde un punto de vista psicológico, no solamente lingüístico. A Echeverría le interesa más la parte psicológica del lenguaje que la parte estrictamente lingüística. Por eso les digo, no es un libro de lingüística ni de filosofía, es un libro más de psicología, por eso yo lo tomo en cuenta. Y lo tomo en cuenta porque Echeverría, aunque sea indirectamente, fue nomás discípulo de Maturana, porque es a partir de Maturana que él toma muchas indicaciones, a pesar de que tenía un doctorado en filosofía en Londres, o sea, no, era un tipo muy bien preparado, pero tomó muchos aspectos de Maturana, eso es cierto. Entonces, con este libro ustedes tienen que entender esta cuestión tan interesante de la relación entre palabra y acción. Cada palabra que yo digo podría generar acciones, o yo puedo comprometerme a determinadas acciones. Si yo digo voy a cumplir con esto, tengo que cumplir, no puedo no cumplir. Puedo no cumplir alguna vez y pedir disculpas, ¿no? Discúlpenme, no pude cumplir con esto por tal cuestión. Esto lo puedes hacer. Alguna vez cada tanto puede suceder que tengas problemas para cumplir con algo que prometiste. Pero no puede ocurrir siempre, porque si nunca cumples lo que prometes, la gente pierde la confianza. Y si pierdes la confianza de tu entorno, tu vida se hace difícil. Nadie te va a ayudar, nadie va a esperar nada, nadie va a querer, en algún momento nadie va a querer ni siquiera charlar contigo, porque dicen, no me interesa charlar con esta persona, porque además desconfío de lo que dice. A lo mejor lo que dice no es cierto, ¿para qué la voy a escuchar? A lo mejor se inventa todo lo que dice, ¿por qué la voy a escuchar? Entonces ya es una persona que pierde credibilidad. Y es muy fregado perder credibilidad. Es muy fregado. Les digo porque he conocido varios casos de personas que, por ejemplo, piden dinero prestado y jamás lo devuelven. Me ha tocado ver ese tipo de cosas. Yo también alguna vez he prestado dinero y después la persona no me podía devolver. Y he visto algunas personas en grandes apuros para tratar de quedar bien conmigo y devolver el dinero. En algunos casos no me han devuelto, lo he dejado así. No era mucho, pero he entendido que esa persona estaba en problemas muy serios, de los cuales no podía salir. Ahora, yo tampoco me puse a tomar el riesgo de decir, está bien, yo te voy a dar un trabajo, te voy a ayudar, porque no estaba en condiciones de eso. Pero he visto personas que en otras épocas, estas personas estaban en buena situación, en muy buena situación. Alguna vez para una de estas personas yo he trabajado, tenía un programa de radio y yo hacía los libretos. Alguna vez he comentado con ustedes que yo he trabajado en radio, he hecho algún programa de televisión, he trabajado en shows, he trabajado en publicidad. Es decir, todo lo que son medios de comunicación yo he trabajado bastante, he hecho artículos para periódicos. Pero a esta persona yo la recuerdo en una buena situación, donde él me pagaba por los programas que yo hacía para que ellos lo hicieran en radio. Pero después, pasado el tiempo, no sé qué problemas tuvo esta persona y cayó en problemas muy serios a nivel económico.
Y sí, yo le presté dinero. Y a él le costó mucho devolverme. Incluso hay una parte que creo que no me la devolvió. Lo dejé así, no me gusta a mí tampoco tomar una especie de venganza, digamos, cuando yo veo que la persona está en dificultades reales, sea por lo que sea, ¿sí? He visto también algunas personas pasar temporadas muy difíciles. Recuerdo una persona que la vi pasar una temporada difícil de drogadicción y alcoholismo, y no sé cómo, la verdad, a estas alturas, salió de eso. No sé cómo, quién le ayudó, pero la persona logró salir de eso. Y después lo he visto trabajando normalmente. He visto varios casos de personas que han tenido problemas de alcoholismo, sí, serios, y en algún momento lo han superado y han seguido trabajando bien, lo cual me alegró mucho. Eh, entonces, bueno, ahí se abarcan otra clase de problemas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura psicológica de las personas? ¿Cuál es el grado de credibilidad de las personas? ¿Cuál es la forma en que una persona se comporta con otra en el último caso? Ahora, ¿pasa por el lenguaje? Sí, pasa por el lenguaje. Y lo que pasa por el lenguaje también tiene que ver con la estructura interna de cada ser humano. Por esto es un problema psicológico, no solamente un problema lingüístico. Y en eso quiero ser bien enfático. Quiero que estudien ese libro, pero desde la psicología, no desde la lingüística. No me interesa la lingüística en este caso. En este caso me interesa la psicología. ¿Por qué estamos estudiando psicología? Entonces me interesan los procesos psicológicos que llevan a emitir una declaración, una promesa, una crítica, una afirmación, una interrogación. Todo lo que emitimos nosotros tiene alguna explicación. Y se espera también algo. ¿Cuál es la expectativa? Yo le digo algo a alguien y a veces quisiera decir algo, pero no lo digo claramente, lo digo un poco de manera indirecta, porque a lo mejor tengo miedo de un rechazo. Ahora, a lo mejor la otra persona no entiende la indirecta. Y como no entiende la indirecta, no me responde o no responde lo que yo quisiera. Pero no es culpa de la otra persona, es culpa mía, porque yo no he sido claro en la referencia. Si yo digo algo que no lo digo claramente, la otra persona no me va a entender. No tiene la obligación de entenderme. ¿Por qué me va a entender? Si yo no soy claro al respecto, si yo hago alguna especie de circunloquio, si yo hago alguna especie de referencia indirecta a lo que yo quiero, en lugar de decir directamente, mira, quisiera esto, mira, mi opinión es esta, mira, no me gusta esto, en lugar de ser directo, a lo mejor yo hago una indirecta que la otra persona podría no entender. No tiene por qué entenderla si es una referencia indirecta. ¿Por qué va a tener la obligación de entenderme? Si además yo no sé en qué situación psicológica está la otra persona, cuál es su situación interior. Si una persona está muy alterada y yo le digo además algo en un tono más bien simbólico, la otra persona no me va a entender. Justamente si una persona está alterada, tengo que ser muy claro con esa persona. Hay que ser clarísimo para que la persona entienda de qué se trata lo que estamos hablando. Lo otro también, que eso ya lo sabemos, me imagino que ustedes lo saben desde niños, es cómo saber hacer silencio cuando es necesario. Hay cosas que no se dicen, se callan, lo sabemos. Eso forma parte de lo que llamamos educación, ¿no es cierto? Si tú tienes un molde estético, todos tenemos moldes estéticos, y crees que hay personas lindas y personas feas, entonces encuentras una persona que te parece fea, es decir, no concuerda con tu expectativa estética de las personas. La conoces a la persona, pero no le dices qué feo que es usted, o una mujer qué fea que es usted. No le dices eso
en el primer diálogo que tienes con la persona. Dice, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se hablan de un montón de temas. Y te guardas tu opinión acerca del aspecto físico de la persona, que a lo mejor a otros les agrada, ojo, es a ti nomás que no te agrada. A lo mejor es algo que te choca con tu formación estética acerca de cómo juzgar rostros, tamaños, formas de cuerpo, aspectos corporales o actitudes corporales de los demás. Todo eso forma parte de una educación también. Tiene que ver con la clase social en la que has nacido y has crecido también. Te informan acerca de, ten cuidado con las personas que tienen este tipo de físico o de rostro o de problemas. Ten cuidado con las personas que no caminan bien, son traidores. Ten cuidado con esto, con esto, con esto. Nos meten en la cabeza cosas que son infames, ¿no es cierto? Son infamias que a alguien alguna vez se le ocurrió y lo lanzó, y otras personas lo toman como un refranero así importante, cuando los refranes en realidad no son importantes, son estupideces de costumbres lingüísticas nada más. Hay libritos que un refranero español, todos los refranes. Y esos refranes no tienen ningún sentido en realidad. No puedes extender, generalizar la opinión que a alguien se le ocurrió acerca de algo, ¿no es cierto? Pero hay gente que se lo tomó en serio. Entonces, bueno, las personas que tienen ciertos defectos físicos son resentidos, por lo tanto son traidores, por lo tanto debes tener cuidado de ellos. Es una cuestión que se ha hecho común durante mucho tiempo. Se dice, se escucha, se repite y se establece como si fuera una verdad social. Pero así, con esas supuestas verdades sociales, es como se llega a la discriminación, como se llega a acciones injustas. Pero todo esto tiene que ver con las palabras que escuchamos desde niños, las palabras que repetimos, la forma en que lo hacemos, el tipo de frases que empleamos. Por eso es importante que ustedes lean a este autor desde el punto de vista psicológico, porque él clasifica además la forma en que hablamos. Las afirmaciones, las negaciones, las declaraciones, las promesas. Hay una clasificación de cómo son las actitudes que generan determinadas frases. Detrás de cada frase o algo que decimos, hay una actitud de petición o de negación o de compromiso o de promesa. Hay actitudes psicológicas que acompañan la forma en que hablamos. Y esa forma en que hablamos siempre, siempre nos compromete. Siempre. Estamos comprometidos con lo que decimos. Lo que pasa es que mucha gente no toma atención sobre esto. Y mucha gente se compromete, o hiere, o promete, y no se da cuenta de lo que hace. Pero tú me dijiste tal cosa. Sí, ¿cuándo te lo dije? En tal ocasión, ¿te acuerdas esa tarde que me dijiste esto? Ah, no me acuerdo. No, te lo habré dicho en broma nomás. O sea, olvídate. La otra persona se queda sorprendida porque la otra persona pensó que cuando esta otra persona hablaba lo decía en serio. Esta persona no estaba hablando en serio porque un día después se olvida de eso que dijo y si se lo recuerdas te dice, no, 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 no estaba hablando en serio, era una broma. Es grave esto, es muy serio. ¿Cómo es posible que una persona no se acuerde de lo que dijo? Y si es que se acuerda, dice, no, no tenía importancia, lo dije por decir nomás. Esto es grave. No puedes hablar por hablar nomás. Porque entonces tú pierdes credibilidad. Tu hablar, tu decir no es serio. Si prometes algo, tienes que cumplirlo. Por eso las promesas de amor, por ejemplo, son muy serias, porque crea una expectativa. Si prometes amor a alguien, esa persona se agarra de esa promesa, porque a lo mejor la necesita.
porque a lo mejor esa persona también sentía algo por ti y no se animaba a decirlo, pero si tú le dices, yo te amo, la otra persona se siente feliz, te dice, yo también, pero resulta que tú estabas jugando, no estabas diciéndolo en serio. La otra persona tenía la expectativa, además, y como tú se lo dices, esa persona ve su expectativa cumplida. Y resulta después que lo que tú dijiste no era serio, y rompes ese pacto que se estaba haciendo ahí. Entonces, rompes la expectativa de la otra persona, hieres a la otra persona. Se hiere con el decir, con el no decir, con el no cumplir. Entonces, hablar es algo muy serio y nosotros no nos damos cuenta. El lenguaje, como les dije, ¿con qué se hace un edificio? Se hace con lenguaje. Por supuesto, se hace con materiales, bla, 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 bla. Pero se hace con lenguaje. El dueño del edificio tiene que hablar con el arquitecto, con el ingeniero, y tiene que hablar también con las personas que están haciendo el edificio. Y después con las personas que compran el edificio, compran el departamento. Hay una ida y venida de lenguaje. Promesas, preguntas, reivindicaciones. Hay una serie de articulación lingüística en todo lo que hacemos. No somos simplemente animales. No gruñimos, no ladramos, hablamos. Y el hablar genera, entonces, compromiso. Y esos compromisos generan acciones. Y esas acciones forman el mundo que habitamos. Nosotros hacemos el mundo a partir de las palabras, porque las palabras son las que generan acciones. Si mentimos, es un problema serio, porque en algún momento la gente ya no cree en ti. Si mientes mucho, la gente no cree en ti y tú tendrás que irte de ese lugar. Porque si nadie cree en ti, tú ya no tienes con quién hablar. Pero si cumples, y es como, les repito, se decía antes, esta es una persona de palabra, es decir, es una persona que cumple con lo que dice, ahí la gente confía. Como les digo, últimamente ya nadie confía en nadie, pero antes existían estas personas, eran las personas de palabra. Decía, esta persona cumple. Y cuando esta persona comprometía algo con alguien, dice, si quiere le firmo algo. No, 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 no. Yo sé que usted cumple con sus palabras. Me es suficiente con su palabra. Listo. Qué lindo, ¿se dan cuenta? Qué lindo eran esos tiempos donde una persona, con su palabra, podía dar confianza a los demás. Porque decía, no, este señor cumple con todo lo que dice. Este señor no diría esto y no está dispuesto a cumplir. ¿Se dan cuenta? En cambio, como ahora nadie confía en nadie, hay que firmar y firmar y firmar y firmar. Nadie confía en nadie. Se necesitan miles de papeles con firmas para que la otra persona empiece a creerte en algo. Porque si no cumples, entonces vienen los abogados, que esto, mire, usted firmó. Se cree más en la firma escrita, digamos. Los papeles ahora son más importantes. Sin embargo, en la vida cotidiana no usamos papeles, usamos palabras, decimos cosas, nos comprometemos sin darnos cuenta, prometemos, nos comprometemos, decimos algo, confiamos. Todo eso tiene que ver con la palabra. Todo esto. Veamos las afirmaciones. La afirmación por el sí, la afirmación por el no. Si yo digo sí, si afirmo algo, las personas me creen. Esa afirmación valida algo. Si me dicen, usted ha dicho que si pasa tal cosa, usted va a hacer tal otra. ¿Es cierto? Sí, he dicho eso. ¿Lo repite? Sí, lo repito. ¿Lo mantiene? Sí, lo mantengo. Ese sí es muy importante. Como desde el punto de vista
legal y religioso, cuando hay un matrimonio, por lo menos tradicionalmente se sigue preguntando, ¿tú quieres a esta persona como esposo? Sí. ¿Tú quieres a esta persona como esposa? Sí. ¿Estás dispuesto a cumplir con todos los mandamientos? Sí. Y eso tiene un público, hay testigos. El público se justifica porque son el testimonio, se testifica. Algunas personas dicen que la palabra testigo viene de la palabra testículo, porque dicen que alguna vez hubo un papa que resultó ser una mujer y el papa tiene que ser hombre. Entonces por eso, aun cuando elegían a un papa, todos tenían que pasar y tocar los testículos del papa para ver si era hombre o no era hombre, porque si era mujer no podía ser, está prohibido que una mujer sea papa. Entonces se supone que de la palabra testículo viene la palabra testigo. No estoy muy seguro de esa afirmación, pero la comento porque es muy tradicional, se ha hablado mucho acerca de esto. Pero la palabra testimonio implica que a uno le consta algo, yo soy testigo de algo. Por eso te casas y tienes que tener testigos de tu matrimonio, aún en el matrimonio civil. No hablemos del matrimonio religioso, el matrimonio civil, testigos. Estas personas son testigos de ese matrimonio. O testigos de que tal niño nació tal día y es hijo de tal y tal persona. Hay un testigo que firma. O testimonios a veces ya a nivel de abogados, cuando hay una compra, una venta, eh, siempre se exige el testimonio. Eso nos viene de los romanos. Casi todo lo que conocemos del derecho, la mayor parte viene de los romanos. Hay una cuestión curiosa en el derecho romano. Saben ustedes que antiguamente eh, los, los romanos, bien antiguos, tenían ciertas ceremonias para algunas cosas. Cuando le declaraban la guerra a un enemigo que tenía sus tierras vecinas a las tierras de Roma, lanzaban una flecha. La flecha caía en ese territorio enemigo y eso era la declaración de guerra. Entonces, para declarar la guerra, lanzaban una flecha al territorio enemigo. Pero se daba el caso a veces de que el enemigo estaba más allá de las fronteras. ¿Qué hacían los romanos? Le compraban un pedazo de tierra a ese enemigo. El enemigo les vendía el pedazo de tierra. ¿Sí? Y ese pedazo de tierra, ellos se lo vendían después a la otra persona y decían, te lanzo una flecha. Ese terreno es tuyo. Entonces te lanzo una flecha ahí. Ustedes dicen, no, esto no pasaba así, esto pasaba. Estudien la historia del derecho romano, van a ver cosas curiosísimas que hacían los romanos. Por ejemplo, los legados imposibles. Un legado imposible es este. Supongamos que Ticio es un nombre común para todos los ejemplos romanos. Decía, ah, le regalaré 100, lo que sea 100, le regalaré 100 a Ticio si promete nunca subir el Capitolio. Pero la única forma de saber si Ticio nunca va a subir al Capitolio es esperar a que Ticio se muera. Porque toda la vida tendrías que controlarlo a Ticio para que no suba al Capitolio. Y si muere, y al morir nunca ha subido al Capitolio, tú le vas a dar 100 óvulos o lo que sea. ¿Para qué? Si ya se murió. Entonces, esos son los legados imposibles. No puedes prometer algo que no se puede cumplir porque el cumplimiento es contradictorio incluso con la vida de la persona. Si la persona ya murió, ¿para qué le vas a dar algo? Entonces, esos eran los legados imposibles.
ya estaban previstos en el derecho romano, que no se pueden hacer promesas imposibles de cumplir, ¿no es cierto? El estudio del derecho romano es interesante porque ahí por primera vez también aparece el uso de la palabra pronunciada, la palabra escrita. Es un poquito extraño, digamos, de que las cosas hayan sucedido de tal manera que después la palabra se ha usado de una manera descriptiva, porque en el derecho la palabra tiene mucha importancia. La palabra dicha, no dicha, escrita o no escrita. Así que el derecho es una parte donde habría que discutir estos aspectos lingüísticos, porque en el derecho lo que se dice o no se dice, lo que se escribe, lo que no se escribe, tiene muchísima importancia, mucha importancia. Nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. No hay crimen, ni hay pena, sino una previa ley. Si no hay una ley que diga esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer. Si no hay una ley que diga si una persona comete esto, entonces tal cosa, si no existe esa regla, esa ley previa, no puedes decir que una persona ha cometido un crimen. No puedes darle una pena de cárcel a una persona que no sabes si hizo o no hizo algo. Tienes que corroborar primero de que esa persona hizo aquello de lo cual se le acusa. Tiene que haber una prueba. Y tiene que haber, antes de eso, una ley que diga que eso está prohibido. Si no hay una ley que dice que algo está prohibido, cualquiera lo puede hacer. Una persona tala un árbol. No hay una ley que diga que está prohibido talar árboles en tal lugar, en tal situación. No existe una ley. Entonces una persona viene y tala un árbol, tú la denuncias. ¿No? Pero resulta que no existe una ley que diga que en ese lugar no se pueden talar los árboles. Si no hay una ley previa, no puedes hacer que la persona cumpla ninguna pena. No la puedes mandar a la cárcel si no hay una ley previa. Por eso el poder legislativo en todos los países, ¿no?, está dado por las personas que elaboran las leyes. Si no hay una ley hecha para algo, ese algo no existe como, como realidad social. Tiene que haber una ley que diga esto se puede, esto no se puede. Las leyes son las que se construyen en el poder legislativo. Y el poder judicial es el que, teniendo leyes, castiga o no a las personas que infringen la ley, es decir, que no hacen caso de la ley, que traspasan más allá de la ley, que no cumplen. Entonces el poder legislativo tiene que elaborar leyes que además sean racionales, leyes que sea posible cumplir. No puedes hacer una ley que sea imposible cumplir. Si ustedes leyeron el libro El Principito, libro muy conocido para niños, el Principito va por diferentes planetas hasta que después llega a la Tierra. Y hay un planeta donde hay un rey. Dice, ¿y tú qué haces? Yo reino, soy un rey. El Principito ve que por todos lados está vacío, es un planeta chiquito. Y dice, ¿y sobre qué reinas? Reino sobre todo esto. No había casi nada ahí. Pero decía, bueno, si tú eres un rey tan poderoso, por favor, quisiera ver una puesta de sol, porque al Principito le gustaban las puestas del sol. Y el rey dice, mira, yo tengo que hacer cosas que sean posibles de cumplir. No le puedo decir al sol que se ponga, no me va a hacer caso. Mira, dice, si yo le pido a un general que vuele de flor en flor como un pájaro y no lo cumple, ¿quién es el culpable? ¿El general o yo? Yo, porque le estoy pidiendo algo imposible. Entonces dice, para que alguien cumpla, las órdenes tienen que ser razonables.
Si mis órdenes no son razonables y aquello no cumple, y aquello no se produce, es por culpa mía, porque yo estoy dando una orden que no es razonable, por lo tanto yo no le puedo obligar al sol a que se oculte, no puedo. Ahora, si esperamos un rato, el sol se va a ocultar, pero no porque yo lo diga, sino porque eso va a ocurrir. Entonces, el Principito un poco se decepciona porque él pensaba que ese rey le podía hacer ver un montón de puestas de sol que le gustaba. Pero el rey dice, no, no puedo dar órdenes que no se puedan cumplir, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven cómo, además, no solamente hay este asunto de que las peticiones tienen que ser racionales, posibles de cumplir, sino que esto cambia con el tiempo y con la cultura. Vean que es muy complejo esto, es muy complejo. Más allá de lo que dice el libro, razonen ustedes que históricamente cada cultura presenta determinadas características de aquello que se espera de las personas. Por eso es que a continuación ustedes van a leer el libro de Ética de Varela, donde él presenta una indagación de la ética muy profunda, y donde muestra que hay ciertos aspectos de la conducta de la persona y de la ética que están implícitos en, en, varios, en varias ciencias, filosofías, que inducen a pensar que no existe un yo unitario así que cumple. Es un poco difícil esto. En muchas partes hay esta idea del inconsciente, no solamente en el psicoanálisis. Entonces muestra ahí, Varela, cómo hay muchas disciplinas que marcan este aspecto difícil de la ética, y que la ética tiene que marcar más bien un estar abierto a lo que se necesita en cada momento. ¿Cómo sé yo lo que necesita una persona en cada momento? Para eso tengo que abrirme, tengo que intuir la necesidad de la persona o la, digamos, la oportunidad de una intervención, de una palabra, o no, o no. Los psicólogos sabemos que no podemos intervenir en cualquier momento. Hay que ver en qué momento la intervención es oportuna y en qué momento no. Hay que dejar que la persona hable, hay que dejar que la persona se exprese, o que llore, o que insulte, o que haga lo que haga. Hay que esperar. Hay que esperar el momento justo donde la intervención puede ser muy precisa y generar un cambio. Yo lo he logrado muchas veces incluso con niños. Hay que esperar. Y hay un momento específico que no puede pasar mucho más allá tampoco, donde hay que intervenir y decir, esto te pasa, ¿no es cierto? Sí. Y generalmente en ese momento muchas personas lloran porque son comprendidas, porque reencuentran algo que habían perdido. Y en ese momento se establece la comprensión de un problema que estaba ahí generando un malestar. En ese momento ese malestar se hace consciente y la persona sola sabe que ha hecho consciente el problema y justamente sabe en ese momento que lo puede superar, porque se ha hecho consciente de un problema que es superable. Es cuestión de cambiar la perspectiva. Muchas veces a algunos pacientes les cuento una cuestión de un libro para niños que yo leí cuando era niño, donde un ratoncito va con su madre y por ahí se aleja de la madre. Ya no le toma de la mano y sale el ratoncito y se mete detrás de una parrilla, de esas parrillas para asado, y se mete por atrás
y después mira a través de la parrilla y tiene la impresión de que está encerrado con unos barrotes. No puede salir, porque mira hacia el frente y ve los barrotes. Piensa que está en una cárcel y se pone a llorar. Y su madre va y lo saca y le muestra que por los costados estaba libre. Solamente que él se puso a mirar enfrente, entonces sabían los barrotes de la parrilla y él creía que estaba preso. No estaba preso. Y la madre le enseña y se ve el ratoncito cuando se va de la mano con su mamá, como mira hacia atrás y se da cuenta que efectivamente a izquierda y derecha había el espacio libre para entrar y salir. Y yo le he mostrado a muchos pacientes que nos suele pasar eso. Miramos a través de la parrilla y no a los costados. Y no vemos que en realidad estamos libres. Y somos nosotros los que hemos elegido una mirada a través de la cual nos sentimos encerrados. No podemos salir del problema porque la mirada que estamos haciendo es incorrecta. Estamos mirando frente a algo que no podemos solucionar, cuando en realidad a izquierda y derecha tenemos posibilidades de solución. Por lo menos salir del problema. Hay problemas que son fabricados, no existen. Pero todo eso se puede hacer a través de la palabra. A través de la palabra. Entonces, quiero que lean este libro de Echevarría, porque es aclarador de muchas cosas. Se aclaran muchas cosas leyendo este libro. Es un libro un poco gordito, pero yo espero que lo lean con provecho, porque todo lo que dice ahí es importante para nosotros como psicólogos. Más que dedicarnos a la lingüística, es lingüística aplicada a la psicología. ¿Sí? Entonces, ese es un libro que tienen que leer. Y después el libro de Varela sobre ética y acción. Son los dos libros últimos que tienen que leer. ¿Sí? Ontología del lenguaje y ética y acción. Esos libros ya están en la fotocopiadora del semestre pasado. Listo, acá termina nuestra clase. Chicos, cualquier pregunta, por favor, pueden hacerles preguntas por escrito y vamos a responder. Listo, termina la clase aquí. Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, hasta luego, licenciado.